Este estudio estoy muy emocionada este año más que nunca porque estamos llegando a la versión 14, decimocuarta, como se diga, pero bueno, son muchos años caminando juntos, son muchos, como lo decía Diana, de estar llevando un trabajo colaborativo que no es sencillo porque cuando se hace un trabajo colaborativo, aunque esta es un área precompetitiva, este trabajo colaborativo implica que hay una construcción de una red de confianza, que hay confianza para ustedes entregar los datos, para saber que se les va a dar un manejo pues totalmente con la confidencialidad que amerita y un manejo transparente. Entonces, es muy importante saber que tenemos como que se ha construido esa confianza durante estos 14 años y que hoy podemos llegar a presentar este informe en esta versión 14. Para este año tenemos un nuevo invitado, una organización que se ha unido a esta base de datos y que sea bienvenido y agradecerles que es RGC. Y tenemos los aliados que han estado durante algunos más de 7 u 8 años compartiendo información, como Ecom, Expreso, Carcafé, y aquí tenemos también a Starbucks que nos han compartido su información. Para este año contamos con 1.283 fincas, menos que las que teníamos el año pasado, pero igual sigue siendo una muestra que es significativa y que nos va a dar unas referencias de lo que fue este año cafetero 2014 en Colombia. El informe que ustedes van a ver va a tener como una información adicional de contexto que es importante atenderla antes de empezar a analizar cifras. Por ejemplo, el tema de la mano de obra, todos los costos de producción incluyen la mano de obra familiar remunerada y no remunerada. Es una premisa pues que siempre se maneja a nivel de costos de producción y más hablando de fincas pequeñas. Los indicadores que nosotros analizamos aquí se trabaja sobre una técnica que es promedio ponderado, es decir, aquí no trabajamos el promedio aritmético ni la mediana, sino que nos parece más acertado trabajar con un promedio ponderado, ponderado por área o por producción, dependiendo del indicador. Y eso marca unas diferencias. Es distinto cuando uno obtiene una media aritmética a un promedio ponderado. Es mucho más realista el promedio ponderado. Hay algo muy importante, este informe está acompañado por un dashboard que algunos lo conocen, este ejemplo pues ya también lo tenemos actualizado, y los dashboards son simplemente una ayuda desde la estadística descriptiva. Los dashboards nos muestran tendencias de los datos, tendencias de los números, pero no se puede asumir cuando miramos un dashboard y miramos lo que llamamos filtraciones, asumir relaciones de causalidad. Entonces esto es muy importante porque ese tipo ya de análisis que ya es del campo de la estadística inferencial, lo vamos a hacer mediante otras técnicas y se hace pues con unas variables ya identificadas y que se conoce que tiene que haber alguna relación entre ellas. Entonces, el análisis va a tener, digamos, esos dos enfoques, un enfoque de estadística descriptiva que es muy útil porque nos permite hacer como una primera aproximación, acercamiento a los datos, y ya algo de un nivel de profundidad un poquito mayor que la estadística inferencial, donde nos permite entender las correlaciones de variables, que hoy por hoy es muy clave entender esas correlaciones entre variables, porque eso de cierta manera nos ayudaría a focalizar los esfuerzos de un proyecto. Cuando yo entiendo que una variable es más influyente en un modelo, pues obviamente voy a ser más efectivo con los resultados que yo tenga, que yo espere en mi proyecto, interviniendo esa variable. Entonces, esa es la importancia grande de involucrar ya técnicas de estadística inferencial en este tipo de estudios. Van a escuchar también unas definiciones, aquí no las voy a leer, pero es importante que lean cuando tengan el informe las definiciones para poder entender exactamente a qué nos referimos con cada uno de los indicadores técnicos que estamos usando dentro del estudio. El estudio, como comentaba Diana, en realidad son dos estudios. Hicimos dos estudios en uno. El primero es todo el estudio de costos de producción con el análisis pues, de las variables que yo les menciono. Y el segundo estudio es extractado de una muestra de esa base de datos de 1.283 fincas, extractamos información y adicionalmente se levantó una información en campo que le hicieron los aliados para calcular el ingreso real. El año pasado ya hicimos un primer estudio de ingreso real con fincas un poquito más grandes y este año quisimos focalizarnos en las fincas pequeñas, que es donde realmente tenemos el cuello de botella con respecto al cierre de brecha entre el ingreso real y el ingreso digno, que es el referente pues, que nos marca como esa calidad de vida de estas familias. Entonces, aquí en realidad vamos a presentar hoy dos estudios.
Me perdí el mouse, aquí está, dice que había cogido el mouse. Vamos a mirar un panorama general de los 1283 datos. Este es el slide, el único donde van a ver la información de todos los datos de los 1283 consolidados. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante lo que vamos a mirar es segmentaciones. Si algo tengo claro yo de tantos años mirando estos números, ¿Qué es que más? para poder entender mejor Muy bien. esta cultura y para poder, alguien tiene el micrófono ya, y para poder no solo entender y tener el diagnóstico, sino también para poder planear de mejor manera las acciones, las intervenciones de los proyectos, esto hay que mirarlo por segmentos. Y hay una ventaja, y me voy a adelantar porque es una de las recomendaciones o conclusiones del estudio. Hoy podemos segmentar la información como queramos hacerlo. Hay herramientas muy poderosas, muy potentes, que nos facilitan mucho el trabajo y que nos permiten mirar con el nivel de detalle, granularidad, como lo quieran llamar, mirar estos datos, o muy globales, como es este primer slide, o mucho más segmentados, como lo vamos a ver a lo largo del estudio. Ya cada uno decide qué nivel de segmentación le conviene o es válido pues para su cadena de suministro o para su proyecto. Entonces, de estas 1.283 fincas, el área media es 2.9, o sea, son fincas pequeñas, y estas fincas tuvieron una productividad en 2024 de 1.669 kilos de café pergamino seco por hectárea. Recuerden, todos estos indicadores los vamos a ver en términos de café pergamino seco. Se me volvió a perder el mouse, ya lo encontré, listo. El rendimiento de estas fincas fue de 2087, les recuerdo nuevamente la diferencia entre productividad y rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento, de productividad, nos referimos a toda la producción de café de la finca dividido entre el área total cafetera. Y ya cuando hablamos de rendimiento, estamos haciendo alusión solamente al área productiva de la finca. O sea que el rendimiento nos muestra el real potencial productivo que tienen esos árboles en la finca. Eh, el precio de venta que tuvieron estas fincas del estudio para el 2024 fue de 17.700 pesos por kilo de café pergamino seco, con un costo de producción de 9.790. Esto ya de entrada nos dice que fue un año muy positivo porque ya si lo miramos con margen unitario, vemos un margen ahí como de 8.000 pesos por kilo, pues es bastante bueno. El costo de producción para este año, en términos de costo por hectárea, fue de 13 millones de pesos, lo que generó una utilidad de 16 millones de pesos, que también es una utilidad muy buena y les adelanto, es histórica. Este margen de utilidad de los 14 años que llevamos del estudio nunca lo habíamos alcanzado. Entonces, realmente estamos hablando de una utilidad histórica. Bueno, vamos a continuar ya o a iniciar con las segmentaciones. Para el estudio tenemos varios criterios de segmentación y las segmentaciones van a ver ustedes lo importante que es, no solamente, como les menciono, por el entendimiento que nos da de la realidad, sino también porque nos permite focalizar una acción, identificar en un global, por ejemplo, como este global que acabamos de ver, vemos una productividad relativamente buena, pero cuando uno empieza a mirar segmentaciones, obviamente va a haber un segmento de estas fincas que tiene una productividad muy bajita, donde realmente hay que hacer unas estrategias, implementar unas estrategias encaminadas a mejorar la productividad. Esa es, digamos, la gran ventaja que tiene el tema de las segmentaciones. Y como les digo, hoy en día con las herramientas tecnológicas que existen, no es algo que implique pues duplicar los esfuerzos. La primera segmentación que vamos a hacer, ya vengo haciéndola desde hace 3 años, es una segmentación por percentiles que también es muy interesante, la pueden hacer ustedes con los datos que ustedes manejan. Entonces, el primer percentil se hizo a partir del margen por hectárea. Margen por hectárea, ¿por qué? Para mí, margen por hectárea es un indicador que marca la eficiencia de todo el ejercicio que se hizo en la finca. Porque el margen por hectárea es el indicador que recoge en uno solo, recoge el efecto de la productividad, el efecto del precio y también está marcando el efecto del costo. Entonces, de una u otra manera, nos están midiendo el desempeño en términos de eficiencia de esas fincas. Así que a partir de ese margen por hectárea, ¿en qué margen por hectárea? Es simplemente los ingresos menos los costos dividido el área cafetera. Eso es margen por hectárea. Y a partir de ese margen se hizo esta primera segmentación donde encontramos que para el percentil 25, aquí en ese percentil ubicamos las fincas que tuvieron menos de 6.300.000 pesos de utilidad por hectárea, que sigue siendo una utilidad buena.
Y ya en el percentil 75 vamos a ubicar las fincas de más de 15.600.000. Todo lo que está entre 25 y 75 lo llamé, le puse ese nombre, mm, percentil mediana. Es un nombre, no es que sea la mediana, no le puse ese nombre a todo ese rango, para empezar a diferenciarlos en las comparaciones que vamos a hacer de ahora en adelante. Entonces vamos a mirar cómo es el comportamiento diferencial desde las variables clave de estos percentiles. Es claramente la respuesta que se esperaba. En el percentil 75, la productividad es mucho más alta que la productividad del percentil 25, es más del doble la productividad, aquí ya estamos hablando de 2.400 kilos, y también pues es una productividad mayor, porque la productividad, como lo vamos a ver en el estudio y lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, es la variable más determinante con más peso para explicar el margen por hectárea. En cuanto al área en café, pues seguimos hablando de fincas pequeñas, aunque sí hay una tendencia que en ese perfil 75 están ubicadas, pues, o están ubicadas no todas las fincas más grandes, pero digamos que sí hay más fincas grandes ubicadas en ese perfil 75. El precio de venta, aquí ya se marca otro, empieza ya a ampliarse la brecha, porque, digamos, el primer marcador de esa brecha es la productividad. Es mucho mayor la productividad en el 75, pero adicionalmente estas fincas tuvieron un mejor precio de venta, 18.800, que inclusive es un promedio superior al promedio del precio oficial que tuvo el país en 2024. Vamos a ver el costo de producción por kilo. Esta variable hace tiempo, pues he sido muy enfática en que no es una variable determinante que nos esté definiendo claramente, nos esté midiendo claramente el desempeño económico, pero la miramos por ser un referente. Y ya vamos a ver pues lo interesante de esta variable de pronto, sobre todo para la gente que es nueva en este webinar, porque esto pues ya lo hemos hablado en las versiones anteriores del estudio. Algo que es interesante y en lo que quise profundizar mucho este año es en esa transformación que hemos tenido de nuestro modelo de negocio y cómo ya tenemos un modelo donde un porcentaje muy alto corresponde a los costos variables. Entonces, en percentil 75 y lejos, los costos variables, cuando hablamos de costos variables, estamos hablando específicamente de recolección y beneficio. Y aquí tenemos el 66% de costos variables en este percentil 75. Y esto, cuando uno tiene un modelo de negocio donde se incrementa mucho el costo variable, esto amplifica el riesgo financiero y ya vamos a entender por qué. Los costos operacionales por hectárea, mire la diferencia tan grande entre el percentil 75 y el mediana y el 25, más del doble, son de 21 millones de pesos. ¿Esto que implica? Ya de entrada les digo, y es algo también es lo que menciono mucho a lo largo del estudio, implica, pues es un costo alto que asusta, pero bueno, no se preocupen, eso termina con un final feliz. Este costo es perfectamente cubierto por el ingreso y deja un margen de utilidad mejor. Pero esto qué implicación tiene que subyace ahí cuando yo tengo un costo operacional tan alto. Tiene una implicación en flujo de caja, tiene una implicación en liquidez, ya pensando, ya mirándolo con una visión microeconómica de esa finca en particular. Entonces, estos indicadores globales son todos muy positivos, pero estos indicadores también tan buenos tienen unas implicaciones que tienen que ver con la gestión del dinero ya al interior de cada finca o al interior de cada familia. Los costos fijos operacionales, ¿cuáles son los fijos operacionales? Este es otro nombre también hay que me inventé, porque yo le ponía que costo operacional 1 y 2 y le explicaba qué era, pero ya con el nombre queda un poquito más claro. Los fijos operacionales son todos los costos que tienen que ver de manera directa con el cultivo, con el manejo del cultivo, pero ahí no se incluyen los variables, o sea, ni la recolección ni el beneficio. Entonces, algo también importante acá es ver la diferencia que hay en esa inversión de capital que tienen las fincas del percentil 75 con respecto a las otras fincas. Y vamos a ver finalmente el margen, lo que yo les comentaba, el costo por hectárea operacional, porque aquí estoy usando los indirectos que son los administrativos y los financieros, pero miren que el costo operacional del percentil 75 es casi de la misma dimensión que el margen por hectárea. Entonces sería un costo que asusta. Aparentemente uno diría es un costo muy alto, pero cuando uno analiza, no es un costo derivado de una ineficiencia. No necesariamente aquí se habla de sobrecosto. Aquí simplemente este reflejo, este costo, es el reflejo de la alta productividad. Entonces, hilando ya las ideas, si tenemos un negocio donde gran porcentaje de los costos son variables, o sea, que dependen de la producción, si la productividad me aumentó, ¿qué quiere decir? Esto, el costo por hectárea indiscutiblemente se va a aumentar y mire que se aumentó mucho.
que digamos desde el punto de vista financiero de mediano plazo no genera ningún problema. ¿Por qué? Porque ese costo está relacionado con la productividad y a su vez esa productividad va a generar un ingreso muy alto que nos va a llevar a este muy buen margen. Pero ya a nivel micro, como se lo menciona ahorita, ya tiene un efecto en pensar cómo hacer este flujo de caja. ¿Cómo hace la empresa o la finca pequeña para generar recursos para ir pagando lo que significa esto? Lo que significa recolectar, lo que significa que el 66% de sus costos tengan que ver con la cosecha. Mm, Esas son preguntas que tenemos que hacer y que tenemos que empezar a abordar también desde el acompañamiento estratégico que hacemos a los agricultores. Las fincas del percentil 75, ya lo mencioné, invierten más en fertilización, en manejo de malezas, en el manejo de los cultivos en levante, y eso de una u otra manera va a tener esos resultados de productividad. O sea, estos resultados aquí son lógicos. Y finalmente, lo que les había mencionado al principio, el incremento de la productividad, que es positivo, porque lógicamente es positivo que se aumente la productividad, trae colateralmente unas consecuencias y es el hecho de que aquí ya tengamos una caficultura o un negocio donde hay una alta predominancia de los costos variables. Entonces, ese costo variable, y en este caso particular, que no es un costo que uno vaya a tener muy diferido a lo largo del año, sino que tiene un poder de concentración importante porque te concentra justo en esos picos de cosecha, eso obviamente va a tener unas repercusiones en liquidez, que son el tipo de cosas que nosotros tenemos que empezar a manejar. En épocas de escasez, entonces empezamos a hablar, hay que manejar, mejorar la productividad, hay que enseñarle a la gente cómo manejar el crédito, pero en época de abundancia también tenemos que enseñar cómo hacer la gestión de ese dinero para poder afrontar esos retos en liquidez que tienen las fincas, normalmente con unos resultados como estos. Con respecto a los otros indicadores, aquí mirábamos lo que yo les mencionaba, invierten más, las fincas del perfil 75 en agronomía, y aquí claramente queda reflejado, miren, más fertilizante, más inversión. Yo con esta inversión de lotes en renovación tengo mis dudas, uno lo viera como que es un costo demasiado alto, habríamos que entrar a mirar ya en detalle las fincas, y aquí hay un tema de área que pues, el área se coloca un área como si fuera un poquito menor, realmente es todo este costo, pero pues es muy consistente en todas las fincas que se analizan las 200, o sea que definitivamente pues sí hay algo que se incrementó, y ahora al final vamos a ver cómo fue ese incremento de los costos. Densidad de siembra, tienen una mayor densidad de siembra. Mm, Y algo interesante aquí también es que estas fincas tienen un porcentaje de fincas con sombrío un poco más alto que los otros dos percentiles o los otros dos segmentos. ¿Esto qué nos dice? Esto es un indicador de que, digamos, el sombrío puede coexistir con la productividad, siempre y cuando sea un sombrío manejado técnicamente, con unas prácticas que sean eficientes, que sean adecuadas para la regulación de ese sombrío, se puede llegar a unos niveles, y es lo que hemos venido hablando hace algunos años, hay que llegar a un nivel de equilibrio donde podamos sostener unos sistemas agroforestales que no vayan en detrimento de la productividad, porque al final del día el negocio es el café. Entonces, digamos que estos resultados nos dan como unos indicios de que si es posible pueden coexistir. Mirando el tema de percentiles, aquí ya fue un tema de curiosidad y como de vieja chismosa que se me ocurrió, pues como empezar a indagar, bueno, yo quiero mirar como fue un año tan bueno, cómo fue el comportamiento, cómo fue el tránsito de agricultores de un percentil a otro. Y esto lo traje también porque trabajamos mucho el tema de arquetipos. Cuando nosotros manejamos proyectos, siempre casi que el primer requerimiento es, ay, bueno, pero al final de que hagamos el análisis de datos, clasifiquen esto por arquetipos, porque así voy a hacer la intervención en el proyecto. Y es válido. Yo pienso que es totalmente válido el tema de arquetipos. Me parece que es muy importante abordar los proyectos de esta manera, teniendo arquetipos de finca. Yo, en mi caso, para este estudio los llamo percentiles, pero cuando hablamos de arquetipos es muy común, y para arquetipos se utilizan mucho dos variables. Para clasificar los arquetipos se utiliza mucho la productividad y el área del café. El área, pues prácticamente es la misma, no se va a mover de un año a otro, salvo pues que un señor compre o venda un pedazo de su finca, pero la productividad sí tiene una alta variabilidad. Entonces, mirando esto, quise hacer este ejercicio. Tomé no todas las fincas de 2024, sino específicamente las fincas que tenían datos en 2023 y en 2024, para mirar cómo fue la evolución interanual de esas fincas. Es decir, cómo una finca está ubicada en el 2023 en un percentil, y con el cambio que hubo en 2024 cambiaron de percentil.
que más o menos sería la misma dinámica que se tendría entre los arquetipos. Antes de pasar al ejercicio, quiero mostrarles aquí algo. Noten ustedes que para 2024 el percentil 25 es un valor muy similar al percentil 75 de 2023, es decir, lo que en 2023 era un top a nivel de margen por hectárea, en 2024 ya es por allá de los valores más bajos. Así de abrupto, de agresivo puede ser el cambio de un año a otro con la fluctuación que tenemos en precios, en productividad y etcétera. Y ese mismo dinamismo, tenemos que tener claro que ese mismo dinamismo está afectando esa configuración de arquetipos. Entonces, miren el ejercicio de lo sencillo. Como les digo, son solamente 713 fincas. O sea que aquí están las mismas fincas que tuvieron lectura en 2023 y 2024. Entonces, tenemos casos, les voy a explicar cómo funciona esta gráfica. Este amarillo de acá, esta es a la izquierda, del año 2023 de la izquierda, son las fincas del percentil 25. 2023. Este gris, no sé ustedes cómo lo ven en pantalla, si se ve como gris, como azuloso, son las fincas de la mediana, y este 12 aquí en el caso de Tolima son las fincas de percentil 75. Entonces miren la migración tan interesante que hubo, por ejemplo, a nivel de estas fincas del Tolima. Pasaron del 12%, de 12% que están en percentil 75 a ser el 71%. O sea, aquí hubo resultados muy buenos en términos de productividad y precio con respecto a las fincas en este proyecto en particular o en los proyectos que están interviniendo ahí con estas fincas. Básicamente hubo departamentos como el caso Tolima, Caldas y Risaralda, que tuvieron esa evolución positiva, que pasaron, por ejemplo, Caldas, de tener 25% en percentil 25 a tener el 59% de las fincas en percentil 75. Y ya hubo un contraste, como el caso de Huila de Antioquia, del mismo Cundinamarca, que rebajaron la representación de fincas en percentil 75. Pero como 2024 fue un año tan bueno, uno no puede decir que son resultados malos. Simplemente hay un cambio de percentil porque, pues, por ejemplo, recuerden que el percentil 75 son 15 millones. Entonces, por ejemplo, el que tuvo un margen de 13 millones, que sigue siendo muy bueno, ya no estuvo en percentil 50. Pero cada departamento tiene una dinámica distinta. Entonces, por ejemplo, en Antioquia hubo algo que sí me llamó mucho la atención. Miré, volví a mirar a ver si era que me está equivocando. Y resulta que no, el 72% de las fincas se redujeron el precio de venta. Y esto tuvo un impacto, obviamente, en la caída del margen por hectárea. Estoy hablando de las fincas que tuvieron lectura para los 2 años. Entonces, mire que mm, mientras en 2023 había 18% de fincas del percentil 25, ya para el 2024 se aumentó el 43%. Sin embargo, vuelvo y repito, no son resultados malos, porque a 2024 el percentil 25 son fincas que tienen menos de 6.300.000 pesos de margen por hectárea. O sea que aquí uno diría, muchas de estas, de este percentil del año pasado, 75, que eran los 6 millones, se quedaron como en esos mismos 6 millones, pero ese quedarse en esos mismos 6 millones de utilidad hicieron que descendieran en esta segmentación por percentiles. En Cundinamarca pasó algo parecido, el 30% de las fincas tienen disminución de precio. En Huila se fue un caso distinto, porque Huila, aunque las fincas en el 61% redujeron la productividad, no una caída tan drástica del margen por hectárea como en Dinamarca, por ejemplo, sino que allí se compensó porque el precio aumentó. Entonces hubo una variable que cayó y también la caída de la productividad, aunque fue en la mayoría de fincas, no fue una caída tan alta en productividad. Entonces esa caída se logró compensar con ese incremento del precio y de hecho aumentaron el margen por hectárea. Al final, entre estas sumas y restas, ¿cuál es la invitación que les hago con esta presentación? Es pensar que es muy valioso y yo lo voy a seguir defendiendo el tema de trabajar con arquetipos y trabajar con segmentaciones. Porque es de la única manera que vamos a poder llevar soluciones concretas y efectivas a esos segmentos diferenciados. Pero sí hay que tener en cuenta que esto tiene un dinamismo. No tenemos un arquetipo hoy y se va a quedar así para toda la vida, no. Cuando estamos involucrando variables como la productividad, que son muy dinámicas, que son muy cambiantes, lógicamente eso va también a hacer que se mueva la gente dentro de los arquetipos, y eso es positivo, porque es que también nos puede dar una medición de impacto, mirar cómo, digamos que mi arquetipo ya, y cómo mirar al año 3 de mi proyecto, ya tengo de ese arquetipo 1, ya no son 100 agricultores, sino que solamente quedan 40, porque ya 60 evolucionaron al arquetipo 3. Entonces la invitación es a eso, es inclusive a fortalecer más este modelo de arquetipos, pensando en que es un instrumento muy valioso
para medir la evolución interanual o inclusive a lo largo de un proyecto que tienen las familias. Producto pues de las intervenciones que nosotros tenemos, lógicamente. Ay, yo no sé por qué siempre se me pierde el mouse. ¿Alguien lo tiene por ahí? Porque ya lo encontré. Listo. Bueno, aquí un ejercicio muy interesante también con percentiles. Ya quise profundizar un poquito más y ya quise combinar los percentiles de margen, pero mezclándolos con los percentiles de precio de venta y con los percentiles de productividad. Entonces encontré lo siguiente. Percentil 25 de precio de venta son fincas que vendieron por debajo de 15.200, sigue siendo un buen precio. Y percentil 75, aquí en margen más estrecho, cuando hablamos de precio, el percentil 75 son fincas que vendieron por encima de 17.900. En productividad, percentil 25 son 900.000 kilos por hectárea y percentil 75 son 1.900 kilos por hectárea. Entonces, lo que hice fue combinar y mezclar. La pregunta mía era, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un precio bajo? ¿Qué probabilidad tengo de alcanzar un buen margen? ¿Y qué pasa si yo tengo una productividad baja? ¿Qué probabilidad tengo de alcanzar un buen margen? Porque al final el margen es, como yo les digo, es el indicador máximo de eficiencia. Entonces hice estos muñequitos acá, estas gráficas, que funcionan de la siguiente manera. Eso es el primer ejercicio. La primera columna, en este caso es percentil 25 de precio, la columna de la mitad es percentil mediana de precio y la tercera columna es percentil 75 de precio. Y la columna apilada que está referenciando en verde, todo este segmento de verde, son las fincas que están en percentil 25 de margen. En amarillo son las que están en percentil mediana de margen y en azul las de percentil 75. Entonces, ¿cómo sería la lectura? La lectura aquí, por ejemplo, sería en el percentil 25 de precio, o sea, en las fincas que tienen el precio más bajo, el 49% de las fincas tienen el margen más bajo, o sea, la mitad de las fincas tienen el margen más bajo. Eso ahí no tiene pues nada de ciencia. Vamos a ver qué es interesante de este ejercicio. Ya, pues quería mostrar la dinámica de cómo funciona la gráfica porque van a ver estas gráficas en el reporte. Entonces, lo primero son 4 premisas. La primera premisa es, aunque el precio de venta sea bajo, es factible obtener un margen por hectárea alto. Entonces nos vamos a ubicar en la primera gráfica. Aquí ya remarcamos, esta es la ubicación del precio bajo y miren lo que encontramos. Resulta que sí, las fincas que vendieron a menos de 15.000 y algo, que era el percentil 25, 9% de ellas lograron un margen del P75. ¿Por qué? Porque está aquí hay otra variable que estoy viviendo. Entonces, no es necesariamente decir, si el precio está malo, pues es imposible tener un buen margen. No necesariamente. Con este bajo, pues es entre comillas, o sea, bajo es dentro de todo este conjunto de precios que tenemos en 2024 que fueron buenos. Pero entre esos buenos, estos son los más bajos. Entonces resulta que aquí un porcentaje interesante, 9% de fincas alcanzaron un buen margen de utilidad. Vamos a ver la segunda premisa, tiene que ver con la productividad. Con una baja productividad es muy poco probable alcanzar un margen por hectárea alto. Con un precio bajo puede alcanzar un margen alto, pero con una productividad baja es muy poco probable alcanzar un margen por hectárea alto. Entonces vamos a ubicar, aquí ya tenemos la gráfica de productividad. Miren lo que encontramos tan interesante. Resulta que de todas las fincas que están en percentil 25 de productividad, ninguna logró un margen por hectárea de percentil 75. Entonces yo aquí fui conservadora diciendo que es poco probable, pero aquí lo que nos muestra el caso particular de este año es que aquí fue imposible. Ninguna finca de precios bajos logró margen por hectárea de percentil 75. Vamos a la tercera premisa. Con una alta productividad, nos ubicamos ya aquí entonces en la tercera columna de la gráfica de productividad, con una alta productividad es muy poco probable obtener un margen por hectárea bajo. Entonces, mire lo que ocurrió. Estas fincas que tenían una alta productividad, mire, el 77% de las fincas quedaron en percentil 75 de margen por hectárea, o sea, los márgenes por hectárea más altos. Y apenas el 1% se ubicó en un margen por hectárea bajo. Fincas de alta productividad, que recuerden que son las de más de 2.200 kilos. Y vamos a la última premisa, volvemos al precio. Aunque un precio sea alto, se puede tener como resultado un margen bajo. ¿Qué nos encontramos aquí? Efectivamente, hubo fincas con un precio más alto de más de 17.100, 800, creo que era. Pero aún así, con ese top de precios, el 10% de estas fincas que están en el top de precios obtuvieron un margen por hectárea de percentil 25, o sea, de menos de 6.300.000.
Esto simplemente lo que refuerza es el poder tan grande que tiene la productividad modelando todo este desempeño económico de este negocio que llamamos café. Mm, Vamos a la segunda segmentación. La segunda segmentación siempre la traemos, es lo que tiene que ver con área. Aquí no me voy a extender mucho porque pues casi que siempre lo mismo, siempre encontramos lo mismo. ¿Qué es destacable aquí? Destacable es que no importa cuál sea el área que tengamos cultivada en café, siempre vamos a tener más de, en este caso, más del 58% de los costos de producción representados en costos variables. Es decir, el riesgo financiero existe no solamente para las fincas medianas y grandes, sino también para estas fincas pequeñas. ¿Qué hay otro dato destacable en esta tabla? Que las fincas de menos de 5 hectáreas cultivadas en café hacen menor inversión de capital en las prácticas de sostenimiento de cultivo, o sea, invierten menos en fertilización, invierten menos en el manejo en la renovación de los cultivos, invierten menos en control de malezas, y esto es como la constante. Y finalmente encontramos, volvemos a hablar de lo mismo ahorita, la demanda de capital creativo. En las fincas grandes resulta que esta demanda de capital operativo pues, es mucho mayor porque los costos de producción están 69% por encima de las fincas pequeñas. Y digamos que aquí pues queda claro porque estamos hablando de escala, que es una demanda grande en fincas grandes, pero de todos modos, este modelo donde hablamos que la productividad no está jalonando el costo por hectárea, pues muy hacia arriba, obviamente esto a menor escala también va a afectar a las fincas medianas y a las fincas pequeñas. Sino que aquí haciendo el comparativo de las tres, pues básicamente vemos que la demanda es mucho más exigente, pues sí es lógico, pues no solamente por su área, sino por su mayor productividad, que va a invertir o va a requerir una mayor, en este caso no solamente inversión de capital, sino también una mayor liquidez para poder atender, recuerden, es liquidez, ¿por qué? Porque es atender lo que ocurre en esos meses de concentración de la recolección de la cosecha. Entonces, esto es importante, pues, empezar a visibilizarlo. Vamos a ver cómo son las diferencias ya por área de los diferentes indicadores. Este me hizo dar muchas vueltas, este primer resultado. El precio de venta de las fincas grandes fue mucho más alto que las fincas pequeñas. Es una diferencia, creo que da como el 14%. 19.400 pesos las fincas de más de 10 hectáreas contra 16.900. En densidad de siembra se ve una mayor densidad. De hecho, cuando uno mira esta gráfica es muy parecido a cuando hablamos de percentil 75, percentil mediana y percentil 25, aunque no necesariamente es así. También hay fincas pequeñas ubicadas en el percentil 75 de margen de utilidad. Eso es una realidad. Pero digamos que aquí se ve un comportamiento similar porque son respuestas a la productividad. Vamos a ver el precio de recolección, más alto en las fincas grandes. De este también vamos a hacer un análisis un poquito más detallado más adelante. Y el fertilizante, vuelve y juega estas fincas grandes, entonces como lo mencionábamos, están invirtiendo más capital en esos determinantes de la productividad. ¿Cuáles son los determinantes de la productividad? Hay un estudio que hizo, yo no sé si Francisco está aquí, pero bueno, mi colega Francisco Bustamante hace muchos años hizo por allá un estudio donde él corrió un modelo aplicativo para encontrar cuáles eran los determinantes de la productividad del café, donde involucró varias variables en el modelo. El resultado fue que la variable que más influye sobre la productividad es la densidad de siembra, seguida de la fertilización, hay otros pues como sombrío, como renovación, pero digamos aquí las que se ven son estas que son muy destacables y estas fincas grandes son fuertes en esos determinantes de la productividad. Mire lo mismo, lotes de renovación también hacen una mayor inversión, posiblemente más resiembras, un manejo más juicioso y más ahí al día con esos lotes renovados. En costos fijos operacionales, pues es el resultado de lo que ya les hablaba, la fertilización, el manejo de los lotes de renovación, etcétera. Entonces, miren ingresos, cómo ya se ve la brecha de grande entre fincas grandes y fincas pequeñas. En ingreso por hectárea ya estamos hablando de un ingreso de 42 millones contra 26 millones de las fincas pequeñas. Mm, Que si nosotros realizamos este ingreso de las fincas pequeñas no es un ingreso malo. Aquí lo que vemos también es con respecto a estos costos operativos, que el 60% del capital operativo, en este caso, este año, el 60% del capital operativo que requieren o que demandan las fincas cafeteras se destina a la cosecha. Y
Esta labor cosecha es la labor que, la única que retorna capital casi de manera inmediata, entonces también es una mirada positiva. Igual hay mucha demanda de recursos, pero también genera ingreso para el negocio. Pero ¿qué puede pasar acá? Digamos, así como son salvavidas para estas, también puede ocurrir que debido a la urgencia, porque es que es pagar la nómina de recolección, o sea, no es como muchos creen que es que la gente no coge el café con la mano de obra familiar, eso no es así, aquí hay una mano de obra contratada, obvio que hay mano de obra familiar, pero también hay una mano de obra contratada en fincas pequeñas, y esto genera una urgencia para poder pagar esa nómina, entonces ahí ya son como hipótesis de investigador, pues uno puede pensar, bueno, el hecho de que haya esa urgencia para pagar esa recolección que además fue cara, porque estamos hablando aquí de 1.000 pesos por kilo recolectado a nivel pues, de finca pequeña. Eso de pronto puede ser primero que el caficultor pequeño no se puede esperar para un mejor precio del café, teniendo en cuenta que estos precios fueron buenos en 2024, pero adicionalmente que de pronto también se ha presentado el fenómeno de venta del café húmedo, de café mojado, porque es necesario tener ese dinero para poder pagar la nómina. Esa puede ser una de las explicaciones para esta diferencia de precio de venta, porque por todos he sabido que la calidad de café del pequeño caficultor es una calidad muy buena, pues que ameritaría un precio mayor. Entonces, ya cuando uno ve los datos, ve esas diferencias y hay que empezar a indagar realmente cuáles son las causas. Yo he tenido la teoría de que una de las causas tiene que ver con la liquidez. Miremos los márgenes. A nivel de margen, obviamente, pues es mucho menor el margen del grande, el margen por hectárea, estoy hablando de margen por hectárea, porque pues tuvo una mayor productividad y tuvo mayor precio. Es decir, las dos variables que tienen un peso importante dentro del margen están jugando a su favor. Dos de las tres, porque son costo, precio y productividad. Y la productividad y el precio están jugando a su favor. Entonces, ya ahí empezó a abrir la brecha con estas fincas pequeñas. Al final, vamos a ver dónde se abre la brecha más grande. La brecha más grande se abre por el área. Miren que tenemos una utilidad de 11.600.000 que es buena, de hecho es la mejor utilidad que se ha tenido en los 14 años del estudio, que es un margen de utilidad por hectárea por un pequeño. Pero ese pequeño que en este caso tuvo un área promedio de 2 hectáreas, ese buen margen se convierte en 24 millones. Estos 24 millones están 40% por debajo del living income. El living income para 2024 fue 39 millones. Entonces aquí ya estamos viendo por resultados positivos que hayan tenido los caficultores pequeños, desde el punto de vista desde el punto de vista de precio, siguen estando por debajo de ese living income y la razón es esta causa restrictiva que se llama área, que eso lo vamos a mirar un poquito mejor ahorita en la segunda parte, cuando veamos el estudio de ingreso real. Entonces, miren esos 18 millones a un agricultor que tiene 22 hectáreas en promedio, se transformaron en 420 millones, para un mediano que son 7 hectáreas, se transformaron en 91 millones, y ese buen margen por hectárea para un pequeño se transformó en 24 millones, y ese es el ingreso neto de su café. Vamos a mirar acá, entonces ya, que me miro muy inquietante en el precio, entonces quise indagar un poquito más. Gracias a unos datos abiertos que tiene la Federación de Cafeteros, pudimos hacer esta gráfica. Es una datos abiertos en la página de estadísticas cafeteras. Hay un archivo muy chévere en Excel donde está todo el precio del café desde hace muchos años. Yo lo tomé pues desde 2011 y es el precio diario. Y adicionalmente hay otro archivo donde se muestra cómo fue la distribución de la cosecha durante el año. Entonces quise como cruzar esos dos datos para tener esta gráfica. ¿Qué encontramos acá? Esta columna azul es la distribución de cosecha y esta línea verde es el precio. Entonces, sí coincide en que los precios más altos se lograron en esos picos de cosecha, pero eso también tiene, ay, eso tiene también una lectura. Resulta que hasta aquí, hasta noviembre, según este gráfico, ya se había recolectado el 75% del café del país. ¿Eso qué nos está diciendo? Cuando hablamos de pequeño cafetero y estamos hablando de los temas de la urgencia en tener liquidez para pagar la nómina, lo más probable es que ese 75% del café ya había sido vendido. Estoy hablando del tema de pequeños caficultores en particular. O sea que, digamos que la mayoría de ellos no lograron, con un volumen importante de su café, no lograron capitalizar estos precios tan buenos. Pero hay otra lectura positiva. La lectura positiva es la que yo les mencionaba al principio. Es que justo cuando aquí estamos acumulando 12, 24, el 30, 12, 24, no, perdón, el 25% del café, que pues, fueron, digamos, los meses con más pico en producción, noviembre y diciembre, también se lograron los precios de venta más altos. Entonces, esto digamos, por un lado, pudo beneficiar
cosecha en el segundo semestre, pero también particularmente a ese grupo de agricultores que tiene esa posibilidad de maniobrar, de guardar un poquito el cambio para tener mejores precios, y es el reflejo que uno ve, por ejemplo, en ese precio del café de las fincas grandes. Entonces, este me pareció muy interesante y en parte pienso yo que explica esa diferencia del precio de los pequeños y de los grandes. Quise complementar con otra gráfica que era ya el precio, pero por ventanas de tiempo, porque aquí, digamos, se ve cómo esas diferencias de precio pueden marcar diferencias entre regiones, por ejemplo. Entonces uno ve como el primer semestre el precio ponderado, este es ponderado por producción, es mucho más bajo de 2.100 pesos por kilo. Julio-septiembre ya tuvo una reacción pues positiva y en octubre y noviembre se tuvieron pues precios más altos de 18.600 como promedio. El top del precio se dio en diciembre con un promedio ponderado para el mes de diciembre de 22.119 pesos por kilo. Estas columnas verdes nos muestran ya el precio alcanzado por los pequeños cafeteros, los medianos y los grandes. Entonces miramos cómo el pequeño está por debajo de esos altos precios que se dieron a partir de octubre y lógicamente el precio que se dio en diciembre. Sin embargo, tampoco es decir que fue un resultado muy negativo porque el precio promedio ya del año fue no ponderado, sino promedio aritmético de los 365 días del año, del precio oficial fue 15.160 y de todos modos ellos estuvieron 11% por encima de ese precio. Digamos que es como ahí como un premio de consolación. Y ya lo segundo es que sí es muy interesante ver cómo estos grandes, que no son muchos dentro del ejercicio, estos grandes no es que sean muchas fincas, pero logran un precio que inclusive es superior a los promedios muy buenos que se dieron en octubre y noviembre. Entonces esto dice mucho, por ejemplo, esas oportunidades de negociar de pronto el precio, de lograr de pronto guardar un poquito el cambio para obtener mejores precios. Esa es como pues la explicación para esa diferencia entre esos precios más bajitos de los pequeños con respecto a los precios de los capicultores grandes. Bueno, vamos a continuar con una tercera segmentación y es cómo el sombrío influye en la productividad y en los costos. Y lo vamos a hacer mirándolo desde los indicadores. Entonces, lo primero, vamos a ver, hacer una comparación de las 1.283 fincas, fincas que están a libre exposición, fincas con sombrío, y ya las fincas, pues, el promedio de los 1.283. Notamos en los primeros indicadores no hay diferencias significativas. Ustedes ven que la productividad es muy similar, el rendimiento también, la fertilización es muy similar. En los años anteriores habíamos notado que las fincas con sombrío podían conservar unos buenos niveles de fertilización, perdón, de productividad y reducían sus niveles de fertilización. Y eso era evidente. En este no, en este año ya vimos, están nivelados en términos de los kilos de fertilizante por hectárea. Seguimos hablando para los tres casos de finca pequeña. Y aquí viene la única diferencia que noté cuando comparaba estos dos segmentos de finca, es la diferencia en precio. Entonces resulta que uno encuentra que estas fincas con sombrío tuvieron un mayor precio. Sin embargo, cuando uno hace ya zoom a los datos y hace más segmentaciones, se encuentra que, digamos, no hay un factor que nos esté explicando precio de venta. Y no hay diferencia, no hay un factor que nos esté diciendo, si es que tuvieron mejor precio de venta porque tenían sombrío, porque tenían una mejor calidad de tasa que les dio sombrío, porque de todos modos, ya cuando, y eso es lo interesante de las segmentaciones, cuando ya empecé a mirar, bueno, ¿qué pasa con las fincas con sombrío? Entonces, ¿qué me encontré? El 48% de las fincas con sombrío, casi la mitad, son fincas de Willy Santander, que son los departamentos con los precios más altos. Y ya cuando uno mira, y de hecho Santander, pues que es un ejemplo del manejo de sombrío, ¿no? Pero ya cuando uno hace la comparación al interior de Willy Santander, comparando fincas a libre exposición con fincas con sombra, mm, encontramos que la diferencia de precio entre una y otra no fue significativa, fue solamente del 2%. Esto que nos lleva a pensar que simplemente no es atribuible ese mejor precio de las fincas con sombrío a unas características que se le estén reconociendo a ese café por el hecho de estar siendo sembrado a sombra. Y aquí retomo lo que les decía al principio, es muy importante no saltar muy rápido a sacar conclusiones y relaciones de causalidad cuando vemos, por ejemplo, el dashboard y vemos que cuando filtramos por fincas con sombra nos da mayor productividad. Hay que profundizar un poquito más en los datos para no poder entender
esos resultados, esas tendencias que uno observa en los dashboards, realmente cuál es la explicación técnica que tienen. Miren que el costo operacional por hectárea es muy similar, es un poquito más alto en las fincas con sombrío, y la diferencia, el margen por hectárea pues es mayor en las fincas con sombra porque tenían, bueno, la productividad es un poquito mayor, no es que sea mucho mayor, pero les ayudó ese precio más alto que las otras fincas. Pero no hay una relación directa del margen con el hecho de que haya sombrío. Eh, Quise hacer un poquito más, indagar un poquito más este tema de productividad, de sombra, y combinándolo con una variable que es nueva en el estudio, que fue la variable de altitud, que pudimos tenerla gracias a que muchos de ustedes nos compartieron la información de coordenadas y pudimos obtener ese dato de altitud de las fincas, para mirar a ver qué encontrábamos ahí. Era más como un análisis exploratorio de datos. Entonces, ¿qué encontramos? Lo primero es que la mayoría de las fincas, el porcentaje más alto de fincas, está ubicado en un rango de eh, entre 1550 y 1675 metros sobre el nivel del mar, es el rango altitudinal. Y hay un número interesante de fincas que están ubicadas por encima de 1800 metros, que son el 11% de las fincas. Entonces también quise centrarme en esas por lo que hemos hablado siempre, que es un café de más altura, que tiene una tasa distinta, que más acidez, etcétera, etcétera. Quise indagar ahí también y calcular productividad, bueno, y temas de precio, etcétera. ¿Qué nos encontramos ahí? Primero, el precio de venta está muy parejo, o sea, no encontramos diferenciales de precio de venta ni por altitud, ni por sombrío. El diferencial de pronto se ha encontrado más a nivel de región. Y eso tiene mucho que ver también con proyectos, ¿no? Bueno, con respecto a productividad, si hay algo evidente, y es que la mayor productividad se presenta en las fincas de más de 1800 metros. Y como les digo, el precio de venta no tiene pues ninguna diferencia. Un hecho que vemos acá, la productividad más alta se da en las fincas de más de 1800 y la más baja en las fincas de 1500, fue lo que nos mostró el estudio. Con respecto a densidad, la densidad de siembra más alta, que este sí me llamó la atención, pues que normalmente a mayor altitud las densidades son más bajas por la misma arquitectura del árbol. Aquí vemos que la densidad es más alta en esta altitud. Pues aquí habría también que revisar el tema de los datos pues, fueron suministrados por las organizaciones, pero vale la pena pues seguir revisando si esto realmente es así, porque si esto es así, esto es interesante porque recuerden que la densidad es el principal determinante de la productividad. Por otro lado, el precio de recolección, muy parecido, hay diferencias. En fertilización tampoco diría uno que hay diferencia. El margen es un poquito más alto en las demás de 1800 por el mismo tema de la productividad está más alta, entonces eso ayuda a mejorar su margen. Son fincas pequeñas todas, y este dato se me llamaba la atención y era que en de más de 1800 metros hay más proporción de fincas con sombra. Sombra, lo que se considera aquí sombra, son fincas que tuvieran más de 20 árboles por hectárea, que es lo que considera café, que de hecho es muy complicado. Antes hablábamos de sistemas agroforestales, pero también aquí nos hacía notar es que igual y que es un sistema agroforestal y cómo son las reglas. Entonces yo creo que esos son los primeros pasos que estamos dando, y es precisamente entre todos nosotros que debemos poner de acuerdo y decir cuáles deben ser los criterios para clasificar un sistema productivo. Y digamos, los criterios que existen por ahora básicos es la información que otorgas en el café. Obviamente que aquí hay polémica porque entonces dice, bueno, y 20 árboles, ¿y eso qué porcentaje de sombra es? ¿Es 40, es 50? ¿Qué porcentaje es? Porque 20 árboles depende del árbol que sea, eh, nos va a llevar a un porcentaje de sombra distinto. Entonces, aquí depende del criterio que se aplicó, puede ser el número de árboles. Vamos a entrar a profundizar un poquito en qué pasó con estas fincas de más de 1800. Entonces, mire, interesante. Y aquí viene una de las conclusiones también grandes del estudio. No nos podemos quedar con la primera capa de datos, con el primer filtro que hagamos para sacar conclusiones. Hay que profundizar un poquito más en los datos. Entonces, mire, lo chévere lo que encuentro acá. Claro, en fincas de más de 1800 sí daba más productividad, pero si ustedes analizan, no son las fincas con sombra, son las fincas al sol que tienen una productividad de 1936. Y este resultado es contrastante con lo que se encuentra ya en las fincas más bajas, las de menos de 1550 metros, donde en realidad la productividad es más alta con las fincas que tienen sombra, 1700 contra 1390 kilos. Entonces, mire que uno llegar como a esta granularidad y poder mirar un poquito más allá los datos
Esto ya le permite uno facilitar estrategias de intervención, por ejemplo, pensando en sistemas agroforestales. No vimos con el primer dato, el primer promedio que encontramos, sino empezar a explorar y mirar en esa segmentación qué más nos encontramos para poder explicar, no solamente explicar resultados, sino también para poder pensar cómo nos planteamos esa estrategia de intervención. Y esta es clave, esta conclusión que coloco acá, las diferencias en productividad que no fueron observables en el análisis agregado, o sea, donde comparábamos la exposición con sombrío, se hicieron visibles cuando segmentamos, cuando le metimos una capita de segmentación más que se llama altitud. Y vuelvo y lo repito, esto es muy fácil de hacer, inclusive se puede hacer en Excel. Lo hacemos en Power BI, pues por facilidad, pero inclusive si se quisiera hacer en Excel lo podrían hacer. O sea, las herramientas están para que lleguemos al nivel de profundidad que deseemos con estas bases de datos. Ahora vamos a ver el análisis histórico. Lo vamos a tomar desde 2019, o sea, antes de pandemia, y hay transformaciones grandísimas aquí. Vamos a ver cuáles indicadores cambiaron significativamente, cuáles no. Este cuadrito, yo no le voy a traer este cuadrito, ustedes lo van a ver en el reporte, y no lo quería traer porque tenía muchos números, pero me puse a jugar con esos números y a mirar algo. Entonces empecé a clasificar, bueno, algunos que suben, el hecho de que suba es negativo, entonces lo puse en rojo, y algunos que suben, el hecho de que suba es positivo, lo puse en verde, entonces aquí simplemente vamos a mirar los colores. La flecha o subió o bajó, no todo lo que sube va a ser verde, hay unos que suben que son rojos porque es que sube un costo, y vamos a mirar esos rojos y esos verdes, me ayudó mucho a mirar cosas que de hecho no había mirado antes. Fue, por ejemplo, ver esto, mire, de 2020 a 2021, este sube y este baja, es una variación interanual. Esa evolución interanual, es decir, es comparar este año, por ejemplo, este caso 2020, con el año inmediatamente anterior. Entonces uno mira 2022, este año es muy complejo, todo fue rojo. Y yo se los decía, yo recuerdo bien que en el webinar esa vez, todo lo que debía subir bajó y todo lo que debía bajar subió. En este caso, lo único que subió fue el precio. Pero aún así, el precio, y que subió muy bueno, inclusive miren que está más altico que el precio de 2024. El precio no tiene la fuerza suficiente para arrastrar este desempeño económico hacia niveles pues excepcionales. El precio solo no. El precio necesita ser apalancado por la variable que ustedes conocen, la productividad. Y pues si es con área, pues mucho mejor. Miremos 2023. Cuando uno mira 2023 y 2024, se ve más verde en el 2023 que en el 2024. Sin embargo, el resultado, o sea, cuando uno lo mira global como desempeño y como eficiencia, fue mucho mejor el año 2024. Entonces, cuando uno mira, uno acá puede mirar como una medio semblanza de lo que serían correlaciones. Pues uno diría, bueno, siempre donde suba la productividad tiene que subir el costo y no se vio así. Aunque la correlación nos muestra pues que realmente sí tienen una correlación que es directa. Pero aquí a simple vista no se ve. Pero una que sí se vio y que me llamó mucho la atención fue esto. Cada vez, cada año que subió el precio de venta o que bajó el precio de venta, subió el precio de recolección o bajó el precio de recolección. Y a mí esto me dejó muy inquieta. Porque son variables que uno escucha, venga, así como un chisme de pasillo, como el transeúnte desprevenido. Sí, si el precio sube, sube el precio de recolección, pero nunca hasta ahora, pues, habíamos tenido como herramientas estadísticas, o las herramientas estaban, pero no las habíamos usado. No habíamos tenido como resultado para decir si realmente está pasando algo ahí. Esto ya lo vamos a ver. Entonces, como les digo, este cuadro, pues no voy a mirar todo el detalle de datos porque vamos a mirar más bien variable por variable cómo fue el resultado de las variables más importantes. Lo primero, importantísimo, el incremento de productividad a partir de 2023. Subió el 7% de 2022 a 2023 y subió un 14%, o sea, si el ascenso a 2024, súper importante. Y más positivo que esto es el incremento del rendimiento, que subió en 2023, pero también subió en 2024. O sea, aquí nos dice que la agronomía que le estamos metiendo a esos árboles sí está funcionando. Si está funcionando el tema del fertilizante, el manejo de la renovación. Obviamente esto tiene otra lectura también, puede tener que ver con que tenemos un año de una concentración muy alta de capitales de plena producción, que no es nada raro que ocurra. ¿Por qué? Porque recuerden que hemos venido hablando de que los ciclos de renovación los tenemos un poquito descuadrados aquí en Colombia. Entonces puede ser el resultado, obviamente aquí también el resultado de variables climáticas, pero bueno, al final del día lo positivo es que ese rendimiento pues, tuvo una respuesta a todos los estímulos que ha tenido. Que es interesante acá, miren que la productividad en 2024 logró el valor más alto que se había alcanzado desde 2019.
creo que se lo vemos acá, sí, mírenlo acá, 2024 y 2019. Es así, muy parecido a la 2019, pero aquí hay una cosa muy interesante, y es que el precio en 2019 era como 7.000 pesos por kilo, y aquí tenemos un precio de 17.000 pesos. Entonces aquí, si se pusieron de acuerdo esas dos variables importantes y estuvieron en su top, que fue lograr una muy buena productividad, pero acompañada de un muy buen precio. Sigamos con otra variable, cómo cambiaron los costos de producción. Miren que desde 2019 los costos han ido en ascenso. 25, 29, 28, trabajaron un poquito en 2023, que yo les decía que me parecía que había sido típico. Sin embargo, el costo aumenta, pero a su vez el ingreso también ha aumentado. Y de hecho, el aumento del ingreso ha sido mayor que ese aumento que ha tenido el costo, o sea que eso es positivo. Y aquí hay que hacer un análisis que esta parte sí la tenemos que mirar con mucho cuidado. Sabemos que para este año una parte importante del incremento del costo lo está explicando la alta productividad, porque recuerden que es costo variable, que es más del 60, entonces eso nos aumenta el costo de producción. Pero cuando uno ya analiza solamente el costo de la agronomía, o sea, todos los costos fijos operativos, se encuentra que hubo un crecimiento interanual del 14%. Y este a mí me preocupa, ¿por qué? Porque es que además el precio del fertilizante se redujo 13% de 2023 a 2024. Pero tenemos un aumento, sin contar la recolección, del 14%. Entonces es importante tener cuidado en esto, porque recuerda que estamos en el tema de desaceleración de la inflación, y sin embargo nuestros costos de proceso están aumentando al doble de la inflación. Entonces, aquí nosotros ya podemos empezar a entrar en un área donde podemos estar incurriendo en sobrecostos. ¿Cuáles son las causas? Ya son los que hay que indagar, si es que es una maniobra muy costosa, o si ya es una maniobra que no es muy eficiente, o si ya porque el precio está muy bueno, de pronto se hace un poquito más de lo que deberíamos hacer. Es decir, aquí hay que estar atentos a que no estemos llegando a esos niveles de la marginalidad, donde cada unidad de recursos que le adicionamos a nuestro modelo, lo que hace es reducir nuestro margen de utilidad. Ya estamos en ese punto de mirar eso. Porque hasta 2019, ustedes lo van a ver en el dashboard, los costos de producir eran muy, muy estables. Se movían entre 2.900.000, 3 millones de pesos, 3.200.000, volvían a rebajar a 3. La gente casi no está invirtiendo porque era un tema de precios pues, que estaban deprimidos. Entonces aquí ya estamos en un modelo de un precio creciente que ya lo vamos a ver, que ya llevamos varios años en esa dinámica y que nos puede llevar a ese riesgo de la marginalidad. Algo que me llamó mucho la atención haciendo esta gráfica, que ya son los valores nominales, es la trayectoria tan parecida del costo y el ingreso. Entonces eso me genera una curiosidad por allá, estadística que yo se las voy a mostrar. Miremos lo que yo les hablaba del precio. Miren que el comportamiento del precio ha sido ascendente, excepto pues 2023, que tuvo un descenso importante, y que eso fue lo que hizo que también el margen por hectárea fuera tan diferente entre 2023 y 2024. Estamos llegando a 2024 con un precio muy similar al precio de 2022. A ver, les voy a leer esto acá, para que se rompieron dos récords. Si bien el precio oficial promedio anual no es más alto, pues fue más bajito por 100 pesos. Ah, no, perdón, el oficial sí fue mucho más bajito, porque fue como de 15.600 el oficial. Este 17.000 no es el precio oficial, es el precio promedio de esta base de datos. Sin embargo, este ha sido pues, el precio más alto de la última década. El precio promedio recibido por las fincas del estudio alcanzó un nivel récord. Superó el 16% el precio oficial, que lo veíamos ahora. Superó el 16% el precio oficial, que fue como de 15.600. Mientras que en 2022, que también hubo un precio de nuestras fincas muy bueno, solamente estuvo por encima del precio oficial del 3%. O sea que es muy significativo este resultado en precio que tiene el desempeño que tienen las fincas en 2024. Y ahora miremos el tema del margen. El margen sí tuvo una disparada de 2023 a 2024. De hecho, este margen yo miraba, el histórico venía de 2021, y este ya es el más alto pues, de los 14 años del estudio, que es un margen muy bueno, y aquí es donde uno empieza a pensar la gestión de ese recurso, la gestión del dinero. ¿Cómo gestiona la gente ese excedente, o desde el punto de vista de flujo de caja? Ya empieza a cobrar importancia otras variables, no es que sustituyan las que eran importantes para nosotros antes, como hablar de productividad o de manejar bien las renovaciones. No, es incorporar a nuestro portafolio estos nuevos conceptos importantes para que la familia los interiorice y los apropie.
El margen por hectárea alcanzó un valor histórico superior al 17%, el valor registrado en 2021, que era el más alto hasta ese año. Y vamos a mirar ya el tema en correlaciones, que no voy a poder hacer mis correlaciones. Aquí algo clave. Entonces hicieron dos tipos de corridas de correlaciones para esto. Uno, con los 1.283 registros de 2024 y otro con 11.791 registros de los 14 años de datos que tenemos. Aquí algo muy importante, lo primero, ya lo hemos hablado todos los años, la alta correlación entre productividad y costo. Esto es lo que explica que esas fincas del percentil 75 tengan 22 millones de costo por hectárea. A mayor productividad, siempre se aumenta el costo, y vuelvo ya con la cuña que he hecho muchas veces. Cuando en nuestros proyectos hablemos de que vamos a hablar de productividad, es incompatible hablar de productividad con reducción de costos. No van de la mano. Cuando aumentamos productividad, el costo por hectárea se aumenta. El único costo que rebaja es el costo por kilo, pero el costo por kilo es un indicador que puede ser un poquito engañoso, porque el costo por kilo no nos está hablando de liquidez. El costo por kilo no nos está diciendo cuánto dinero necesito yo como capital operativo para que el negocio funcione. Eso nos lo dice el costo por hectárea. Entonces, ojo con esos indicadores que usamos. Otro muy importante, la productividad con el ingreso. Esta relación nunca la hemos hecho. Entonces, miren, tan alta la correlación entre productividad y ingreso es casi colineal, o sea, es casi uno a uno. Lo que le pasa a la productividad le pasa al ingreso y es muy lógico. Pero resulta que adicionalmente esa productividad, como ya lo habíamos visto, tiene esa correlación alta con el costo y eso nos llevaba a que finalmente tengamos una correlación entre costo e ingreso que se ve muy alta. Y aquí quiero aclarar algo para los que me dan estadística y que de pronto ya pues entrar en excomulgar. No es que haya una relación, no es que haya una correlación de manera directa entre el costo y el ingreso, no la hay. ¿Qué es lo que pasa? Hay una variable moderadora que se llama productividad. Entonces, la productividad se relaciona mucho con el costo, sube la productividad, sube el costo, pero a su vez la productividad se relaciona con el ingreso, sube la productividad, sube el ingreso. Entonces, esos datos al final es lo que hace que se vea como si existiera una correlación entre ingreso y costo. ¿Y esto por qué es importante? Porque es muy sencillo. Si estamos frente a una variable que nos modela el negocio por donde lo miremos, es decir, esta variable nos mueve el costo, nos mueve el ingreso, nos mueve el margen. Esa es la variable. Porque a veces estamos discutiendo, no, que es que el precio, claro que es importante, pero el precio es un valor y es único. La que tiene el poder de amplificar ese buen precio o amortiguar un mal precio se llama la productividad. ¿Y quién va después de la productividad a amplificar ese efecto? El área. Pero el área es una variable que no está dentro de nuestra esfera de control. Entonces trabajamos con las variables que están en la esfera de control y se llama productividad. Entonces no es un indicador más, es la variable estratégica, porque está moderando todas las variables que tiene este negocio de café, costos, ingresos, etcétera. Miremos otros datos que me pareció interesante analizar, pero ya en un espacio más amplio de tiempo, que fue lo de los costos variables. Entonces, mm, miremos que, por ejemplo, a partir de 2011, cuando comenzamos con esto, el 18% era la fertilización tuvo un disparo por allá en 2022 y 2023, donde llegó a representar el 30% o más del costo, pero miremos aquí como complemento en esta columna amarilla el costo variable. Comenzamos con un costo variable del 44% y hoy en 2024 estamos en un costo variable de 66%, de 61%, perdón. Costos fijos serían estos dos, sino que me gustó separar fertilización porque ha sido, pues digamos que los costos fijos es el más representativo, pero digamos que costos fijos de la sumatoria de estos dos, 20 y 19, o sea, 40 y ¿qué? 39. 39% en este modelo son costos fijos, 61% variables. ¿Y qué pasa? Que se aumentó el riesgo financiero de las empresas. Porque cuando yo en mi modelo de negocio aumento la participación de los costos variables, este modelo me va a exigir más producción para poder cubrir costos fijos y variables. Es decir, dicho en otras palabras, esa mayor valor de los costos variables me va a demandar un punto de equilibrio mucho mayor. Digamos que el hecho, y aquí hay que aclarar algo, esta disminución de estos costos fijos ya lo vimos en las gráficas anteriores. No es que se esté reduciendo la inversión en el activo, no. Simplemente se está aumentando la participación del costo variable. Pero pues, la gente sigue invirtiendo más y digamos que invertir más con cierta medida que no vayamos a caer en la marginalidad, como yo lo mencionaba anteriormente, pues es positivo.
Vamos a mirar rápidamente el ejercicio de punto de equilibrio. Con los datos actuales que tenemos de precios, de etcétera, de precios, de costos variables, nuestro punto de equilibrio para esta base de datos está en 1388. Hicimos dos simulaciones. Una fue rebajar el precio en 10%. Eso me implica o me exige un punto de equilibrio de 1.634 kilos de café de menos por hectárea, que es casi la producción que tuvimos en 2024. Recuerda que es casi la producción histórica. Y un aumento de los costos variables del 15% me implica también una productividad alta de 1.502. Ya la pregunta es, ¿cuántas fincas para el próximo año tiene, o para este año, perdón, tienen esa posibilidad de tener de sostener esa productividad en el evento de esa disminución de precios, que bueno, el precio igual pues sigue estando más alto que el año pasado, o en ese incremento de esos costos variables que se va a dar, y ya les vamos a mostrar por qué se va a dar. Resulta que haciendo estas líneas, donde quise trazar la línea. ¿Recuerdan la tabla donde tenemos triangulitos que subían y que bajaban, rojos y verdes? Entonces también tracé la línea porque me llamó mucho la atención. Esta línea azul es el precio de recolección por kilo de café cereza. Y esta línea verde es el precio, o en otra escala, lógicamente, la escala de este precio de venta es esta escala de la derecha, la escala de este precio de recolección es esta escala de la izquierda, pero si ustedes ven el comportamiento es muy similar, llevan una trayectoria muy similar, que eso lo hace pensar a uno definitivamente en correlación, solamente viendo los datos. Y ya claro, cuando se hizo el análisis de correlación, se encontró una correlación de 0.66. Quiere decir que es significativa y que sí hay correlación. Y en este caso uno puede decir si hay causalidad. Digamos que desde el punto de vista empírico, se han mencionado siempre, lo escucho mencionar más que si sube el precio de recolección, y es verdad. Cuando uno ya analiza estos datos, encuentra que sí existe esa relación y que se sale pues también de nuestro control, porque ¿quién va a controlar eso? Simplemente, mira, me tocó verlo cuando trabajaba con fincas grandes. Una vez en el sureste pequeño, ver a los recolectores haciendo cuentas con una calculadora de cuánto le estaba quedando ese dueño de la finca, porque el café se había puesto muy caro. Entonces la conclusión era que se la estaba ganando toda, diciendo la conversión desde café cereza a lo que costaba recolectar una roba de café. Pues claro, no tenían en cuenta que se abona, que hay control de malezas, pero así de rápido, recolectores haciendo esa cuenta, y obviamente eso ejerce, ya que lo estamos viendo, una presión sobre el precio de recolección. Y cuando uno indaga y va más allá, resulta que esta relación tiene un R cuadrado de 0.37. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el 37% de la variabilidad del precio está explicada, del precio de recolección está explicada por el precio de venta. Aquí no hay mucho por hacer, pero yo pienso que sí es importante conocer este tipo de correlaciones, entender que hay variables. Te decía mucho, ¿no? Que depende mucho que del área del café. Cuando se hace la correlación entre área del café y precio de recolección, ni siquiera existe correlación. Cuando se hace entre volumen de producción y precio de recolección, ni siquiera existe correlación. Y se encuentra una correlación de 0.66 con este precio de venta, que es algo que ya se sale de control. Pero aquí es importante tenerlo en cuenta porque ante un escenario de precios altos, es como la espera de saber cómo vamos a manejar ese recurso para poder tener la disponibilidad de liquidez para pagar esa nómina de ese precio de recolección alto. Es decir, mientras la recolección sea con este modelo de recolección manual, pues ese va a ser como el comportamiento que vamos a seguir encontrando. Bueno, y a todas estas uno podría decir, con esos datos tan buenos, todavía hay brecha con el ingreso digno. ¿Ustedes qué creen? Bueno, yo sé que no van a abrir los micrófonos, yo les voy a contar rápidamente. Esta ya es la segunda parte, que es mucho más corta, es el estudio que hicimos sobre ingreso real, que lo hicimos con estos tres aliados, que les agradezco infinitamente porque esto fue un esfuerzo adicional que estos aliados hicieron con CAPE, con IRGC, fue recoger información en campo para hacer las preguntas necesarias para poder calcular el ingreso real de las fincas. Se recolectó información de 528 fincas, que es muy buen nivel de datos, pero de todos modos, como el reto para este año era trabajar con fincas más pequeñas, después de la limpieza de datos quedamos en 342 fincas, porque seleccionamos solamente las fincas de menos de 3 hectáreas y media. Y con eso hicimos los análisis que les voy a presentar a continuación. El flujo de datos, pues no es aquí tan determinante. Vamos a ver cómo fue el ingreso real de estas 342 fincas. Primero, son fincas distribuidas en los departamentos de Caldas, Cauca, Huila, Meta, Risaralda, Santander y Valle del Cauca. Fincas pequeñas, un área promedio de 2 hectáreas y una productividad, mire que esta productividad está por debajo de la media de los 1.200 datos, está en 1.526. Esta es la gráfica, vamos a ver cómo es quedaron por encima o por debajo. Mire,
Esta es la línea del Living Income para 2024, que es de 39 millones, y resulta que ustedes, como ven acá, por encima ven que la mayoría de fincas quedaron por debajo. Solamente, a ver, no obstante el buen precio y la mejora de la productividad, solamente el 36% de las familias de la muestra lograron superar el ingreso líquido. Entonces, esto es de pensarse porque estamos hablando de un año de buen precio, buena productividad, y solamente el 36% logran vencer esa barrera del living income. Pero ¿qué tienen estas fincas? Vamos a hacer ya otra segmentación final, que es la segmentación entre las fincas que sí cierran la brecha con el living income y las fincas que no lo hicieron. Entonces, las fincas que sí cierran brecha con living income tienen una productividad, pues, obviamente más alta que el promedio y también es un poquito más alta que la productividad de toda la línea de base. Son 1.725 kilos de café camino seco por hectárea, 18.000 pesos. Mire que este promedio, a pesar de que son fincas pequeñas, está por encima del promedio de precio de venta de las fincas pequeñas de toda la línea de base, porque aquí están 18.000 y los pequeños era creo que 16.900. Cultivan 2.42 hectáreas en café. Yo aquí también les invito para que revisen el estudio que hicimos el año pasado, que está publicado en la página del acuerdo, para que puedan comparar los resultados. En el estudio del año pasado hay fincas un poquito más grandes y hay unas diferencias pues interesantes. El ingreso de estas familias de finca pequeña fue de 52 millones de pesos. Están por encima del benchmark en 17 millones. O sea, están muy por encima del living income y aún con fincas pequeñas, pero tengan en cuenta que aquí tenemos la sumatoria de todos los ingresos del café. Vamos a ver aquí la gráfica. Las fincas que cierran brecha entonces tienen mm, como gran protagonista el café. El 72% de ingresos generados por café y este café genera un margen de utilidad de 5 millones, de 15 millones 800, es decir, estas fincas serían del porcentaje 75 que miramos ahora de margen por hectárea. Este ingreso es muy significativo y es bien interesante más considerando que el café no está ocupando toda su área, sino que solamente es el 50% del área. Con respecto a otras explotaciones, o sea, cultivos secundarios o explotaciones pecuarias, el 64% de las familias que cierran brecha tenían otros cultivos. Y dentro de las familias que tienen otros cultivos, este cultivo le genera 10 millones de pesos más, que les ayuda mucho más pues con ese objetivo de hacer ese cierre de brecha. Vamos a ver, tenían certificación estas fincas, en la sumatoria de las fincas había 17 especies cultivadas y el 82%, a pesar de que son 17 especies, el 82% del ingreso proviene solamente de 4 productos importantes, que son aguacate, ganado, avicultura y plátano. Y yo estoy mirando como que charlamos mucho. Yo llevo, a ver, nos faltan 10 minutos, voy a terminar esto rápidamente para poder aceptar las preguntas, pero igual pues les va a quedar pues mucho más amplio dentro del estudio de toda esta información. Entonces, bueno, en diversificación, básicamente 4 productos responden por el 80% del ingreso. Pero aquí hubo algo interesante para analizar y es muy consistente con lo que encontramos en el estudio del año pasado. Las fincas que están diversificadas tienen una productividad más baja que las fincas que no están diversificadas. Y aquí hay que ser muy cuidadosos. No es que podamos decir directamente que hay una relación de causalidad y que si entonces diversifican, que son menos productivos, no lo podemos decir. Yo no tengo en este momento elementos para decir. Es una tendencia que uno observa. Yo pienso que esto merita pues investigar mucho más, porque si uno encontrara que realmente esa es la razón, entonces uno diría, pues en un escenario así con los precios que tenemos, pues es mucho mejor tener solamente el café, pero no podemos ir a la ligera a tener esa conclusión. Entonces, ¿qué encontramos aquí en el comparativo? Que las fincas que no están diversificadas sí tuvieron un precio de venta mejor, la productividad es mucho mejor, 2.020 kilos comparados contra 1.400. Y aquí también quiero hacer énfasis en algo. Aquí la diferencia no se da por región. No es porque que las fincas que no tenían diversificación están en determinadas regiones que son muy productivas, etcétera. No, son fincas que están distribuidas en todos los departamentos. Entonces aquí no se puede atribuir el efecto a un tema de región como si se puede dar en otro tipo de análisis. Pero claramente tienen un mejor, mire que el ingreso real de las fincas es 58 millones, o sea, donde ya encontramos todos los ingresos, café más lo otro, más las actividades no pecuarias, contra 49 millones de pesos de las fincas que sí están diversificadas. Entonces son simplemente datos que les dejo ahí para que analicemos, pero como les digo, no es para correr a sacar una conclusión de causalidad. En otros ingresos no es significativo para estas fincas que cerraron brechas, solamente el 7% de las fincas
No puedo decir que lo tienen, lo reportaron. Puede que haya más fincas con ingresos, pero pues no lo reportaron. Y con alimentos sí quedé muy triste porque la producción anual aquí fue mucho más bajita que la producción de alimentos del estudio que hicimos el año pasado. Y solamente representa el 2% de ingreso real, que es muy bajito. Sin embargo, las familias que sí cultivan alimentos ya tienen una producción de 1.700.000. Pero dentro de este consolidado, solamente la mitad de las familias cultivan alimentos. Que como les digo, es un porcentaje más bajo que las familias que cultivaban alimentos en el otro estudio que hicimos. Los principales productos para autoconsumo, cuando hablo de alimentos aquí me refiero a alimentos de autoconsumo, son el plátano, la yuca, y aquí se ve también algo un poquito más de proteína animal que no se veía tanto en el estudio anterior. Hay familias, de estas familias que cierran brecha, que pueden cerrar brecha solamente con café. Entonces estas familias tienen esta particularidad. Tienen una productividad muy buena de 1.932 kilos. El margen de utilidad fue de 16 millones, o sea, está más arriba todavía que el P75. Y este café aporta el 84% del ingreso de la familia, o sea, es el mayor generador de ingreso. Son familias, y es la constante en todo este estudio, a pesar de que son familias con 4 integrantes, entre 3 y 4, siempre hay menos de una persona trabajando a tiempo completo dentro de la finca. Y el 66%, estas familias que cierran brecha solamente con café, representan el 66% de todas las familias que cierran brecha. Ya dentro de la muestra global del café, de los 1.200, son solamente como el 23% de las fincas. Pero la buena noticia es que con este precio y estos niveles de productividad se lograba un cierre de brecha solamente con café, con 2.6 hectáreas. Pero tengan en cuenta que aquí estamos uniendo dos factores clave, que son productividad y precio de venta. Vamos a ver finalmente qué pasa con las familias que no cerraron brecha. La productividad más bajita, 1.376 kilos, y un área también más bajita, 1.8 hectáreas. También nos castigó el precio está más bajo, está el 9% por debajo del precio que tuvieron las familias que sí cerraron brecha. Pero entonces vamos a ver aquí el comportamiento. El café sigue siendo el mayor generador de ingresos, es el 68% de ingresos de estas familias, y miren que el margen por hectárea no está mal, no es 8.300.000, pero aún así no les aparece de brecha porque tiene una restricción mayor que se llama área. Con respecto a la mano de obra ya es el segundo aportante. En el segmento anterior era el tercer rubro en importancia, aquí es el segundo. Pero igual sigue con un aporte bajo de mano de obra. Es menos de medio, digamos menos 0.36 de tiempo completo equivalente, mucho menos de una persona trabajando tiempo completo dentro de la finca. En otras explotaciones también es más bajito, es un valor de 2.700.000 que solamente representa el 13% del ingreso, y aquí el 55% de las familias cultivan, tienen otros productos. Dentro de ese grupo que sí cultivan, tienen un ingreso neto de 5 millones, o sea, tampoco está nada, tampoco es que sea el gran aportante del ingreso neto, ese es otros cultivos. Con alimentos pasa algo muy parecido, también es un valor muy bajito que producen de alimentos por año, son apenas 700.000 pesos al año, que representa el 3% de ese ingreso, que sigue siendo un valor muy bajo y es más bajo inclusive que el que teníamos del año pasado. Y en otros ingresos sigue siendo también muy poco significativo. Y que hay una tabla que es comparativo de los que sí cierran brecha y no cierran brecha, que no la voy a mostrar porque pues la van a poder ver en el estudio. Y finalmente, esto es muy importante mostrarlo, y es por qué debemos incluir la mano de obra familiar en la ecuación del ingreso real. Entonces, lo primero, porque es una pregunta que siempre surge, que a veces se cuestiona, pero hay que explicar acá por qué está la mano de obra familiar. Primero, si no contabilizamos la mano de obra familiar, se subvalora el costo de producción. Cuando yo subvaloro el costo de producción, lo que estoy haciendo es inflar de manera ficticia el margen por hectárea. Entonces, miren que aquí estamos pasando de un margen por hectárea de 15.800.000, y si me incluimos la mano de obra familiar no remunerada, la estamos pasando a 17.800.000. Este efecto de inflar el margen obviamente va a tener un efecto en inflar el ingreso neto. Pasamos de un ingreso neto de 38 millones a un ingreso neto de 43 millones. Que esta mano de obra se distribuye entre el ingreso neto de café y el ingreso neto de otros cultivos. Pero finalmente aquí lo importante es esto, mira, al final del día estamos hablando del mismo ingreso real, estamos hablando de la misma brecha. Simplemente es un valor que se incluye porque si nosotros descartamos esa mano de obra, estaríamos llegando a esto, a sobrevalorar el margen por hectárea. Y obviamente esa mano de obra no remunerada tiene un costo de oportunidad. Si esa familia no utiliza esa mano de obra ahí,
necesita traer mano de obra forárea para hacer esas labores que hicieron posible esta producción. Entonces, básicamente, esa es la razón por la que se incluye y se visibiliza esa mano de obra familiar. Esta es la estructura de costos con esa mano de obra familiar separada, y la estructura cambia cuando ya la mano de obra familiar la dejó metida, escondida dentro del ingreso neto. Entonces, simplemente lo que hago es inflar ese ingreso neto de café. Esa es la razón matemática y como ustedes ven, no va a cambiar la brecha ni va a cambiar el ingreso real de las familias, simplemente se acomoda en una parte diferente de la ecuación esa mano de obra, pero pues es totalmente válida. Yo pienso que aquí se hizo un modelo de regresión logística que lo van a leer ahí en el informe, donde se demuestra claramente que el precio de venta, la productividad y el área en café, digamos, son las variables que más aportan a ese cierre de brecha. Pero entonces yo voy a dejar acá porque hay espacio para preguntas. Aquí, ahí en el chat tenemos, ya hablé de las preguntas. Una que hace Daniel, dice una pregunta, ¿el precio de venta promedio es lo que reportan los productores en sus cuadernos de costos o se analiza el precio aplicado por federación? Creo que ya está. Sí, ahí había de los dos. Recuerden que en una gráfica miramos en una parte el precio oficial, que era como el referente. Pero cuando hablamos del precio y comparamos por área y todos los precios que mostramos aquí de los segmentos, es el precio al cual vendieron realmente los caficultores de esta base de datos. Por eso hay una parte donde decíamos que el precio de los pequeños estuvo por encima del precio oficial. Hay otra que sea Vivian, que sea que no entiendo por qué los caficultores pequeños logran precios más bajos que los grandes. Bueno, pues esa explicación sí la dimos ahí. Veíamos que una causa podía ser eso, precisamente las ventanas de tiempo en las que vendían. Y sí, posiblemente se hizo la pregunta antes de Sí, buscar las gráficas aquí también de las preguntan diferentes de precio. qué se considera sombrío, qué porcentaje. También lo explicamos ahí, yo lo expliqué desde que Daniel lo preguntó. Hablamos aquí que la clasificación fue de 20, que como le digo, es lo que tenemos hasta ahora, que ya son los acuerdos a los que tendríamos que llegar, que vamos a considerar son bio o sistema agroforestal para refinar mucho más nuestros análisis. Bueno, y aquí decía también Daniel que sería bueno analizar programas de sostenibilidad, certificaciones, verificaciones y cómo aportan o no los ingresos de la finca. Entonces Eso es sería, muy importante y hay que hacerlo, pero eso no depende de nosotros, eso depende totalmente de ustedes. Por ejemplo, la información que pedimos nueva, algunos la enviaron muy completa, muy correcta y nos sirvió para hacer esos comparativos, pero otras organizaciones no las envían. Entonces, digamos que todo eso que suma mucho es totalmente viable, pero depende de la posibilidad que tenga el aliado que nos comparte la información para segmentarnos esa información y mostrarle a estas fincas tuvieron este sobreprecio, que sería muy interesante hacerlo, pero hasta ahora pues no ha sido fácil porque también es poner de acuerdo cada uno con su sistema de información, cómo se puede suministrar ese dato. Entonces, digamos que esa es la restricción que existe, pero igual pues tenemos muy buena información que nos permite muchísimos análisis.